Cuenta la leyenda que desayuna canciones, que almuerza estribillos y cena entre estrofas. Visitamos la cueva del Rocosaurio, un pogopeda viviente que nos comparte su suerte. Shh, no lo despierten de su siesta sin los rock and rolls. Increíble es poder presentar una columna, es encantador, ¿sí? Poder estar con esta persona, que yo no sé si es una persona, es un animal o es una bestia, ¿sí? Pero lo vamos a ir a despertar. Es un placer para mí poder presentarles al Rocosaurio, ¿sí? Cuando hablábamos en la semana con el Rocosaurio en un idioma que era de gestos, se hablaba entre acordes, de un re menor a un fa sostenido, o hablábamos en estribillos. Y él me decía, no lo soñé, me decía, cuando pensábamos la columna. Así que es un amigo, es alguien que quiero mucho y es alguien que sabe mucho, que nos puede compartir muchísima información. Así que el tercer bloque de la coctelera es para el Rocosaurio, el señor Walter D'Alena, mi amigo personal. Le doy la bienvenida. Walter, Damián te saluda. Dami, querido, qué placer estar acá con vos, qué placer enorme estar acá con vos. Y me he despertado de la siesta con los rock and rolls, como vos me dijiste bien durante la semana. Entre un día muy particular para estar hoy acá, estamos entre debates en chota, entre sí, una oda al amor y el día de la masturbación, pero vamos a hablar un poquito de rock. ¿Tenés algo que ver entre todo eso? Todos tenemos que ver con todo, todos tenemos que ver algo con el amor, algo con la masturbación y por qué no con algún debate en chota también. No todos hemos hecho algún debate en chota en algún momento. Obvio. Vamos a hablar un poquito de rock. ¿Qué le parece? Ya que me despertó de la siesta con estos rock and rolls. Bien, la intención mía era traer al Rocosaurio acá, un tipo que sabe demasiado de rock, y le dije, hablando del 10, que empezamos hablando del 10, ponete la 10 y jugá, vos hacés lo que quieras, Tano. Esta es tu cancha, este es tu estadio y esta es tu casa. Escuché por ahí decir el Tano, bueno, ese es mi apodo, porque hasta ahora me presentaron con Walter D'Alena y yo no me daba vuelta porque no sabía de quién estaban hablando. Usted sabe que eso es así. Antes que nada quiero mandar un gran saludo a la gente de San Luis, que nos está escuchando. Mirá. Usted sabe que yo estuve viviendo por aquellos lados, les comenté que estábamos haciendo esto y la gente de San Luis nos está escuchando allá lejos, a 700, 800 kilómetros nos están escuchando, y por supuesto a Lola. Otra cosa que nos compete. No. Es el padrino de Lola. Exactamente, usted lo ha dicho, es mi mayor orgullo. Mis amigos, volvamos a lo nuestro, vamos a hablar un poquito de rock. ¿Por qué Rocosaurio? ¿Por qué el rock? Porque yo estuve ahí. Soy un hombre que peina canas, cada vez menos porque se están cayendo, pero la sigue peinando con mucho orgullo. Vamos a situarnos en los años 80, en la segunda oleada del rock nacional, ¿no? De lo llamado rock nacional. Rock nacional que es bastante amplio porque muchas bandas españolas están dentro de nuestro rock nacional, usted lo sabe bien. Algunas bandas uruguayas están dentro del rock nacional, así que cuando hablamos de rock nacional no nos dirigimos específicamente a lo que tiene que ver con el rock argentino, sino quizás al rock en español, podemos decir, aunque quizás alguna banda brasilera también. Bueno, es un poco amplio, pero sabemos de qué estamos hablando. El rock nuestro tiene un inicio que todos lo conocen, allá en los años 60, con La Balsa, con Los Gatos, con esas bandas que todavía hoy siguen marcando tendencia, como Manal, Box Day, Almendra, por supuesto. Recordamos a Rodolfo García. Recordamos a Rodolfo García, sí, se los están yendo. Bueno, nuestra generación, la mía, no la tuya, tengo algunos meses más que vos de edad, somos la primera generación que estamos llorando a nuestros ídolos, ¿no? Porque se los están yendo, algunos están muy cerca de otros están. Pero los recordamos siempre. Los recordamos siempre. Bueno, es el destino del artista, ¿no? Ser recordado por su obra. El artista no muere nunca mientras alguien recuerde su obra. Es algo que se dice mucho, pero es algo que es real, ¿no? Todavía seguimos recordando a Lennon, por ejemplo, o a Tchaikovsky, hablando de artistas disímiles. Esa primera oleada de rock nacional, naturalmente, por una cuestión generacional, yo no la vi, pero sí estuve presente en la segunda oleada del rock nacional. Vamos a situarnos en los años 80. En los años 80 hablemos un poquito de qué se trataba nuestro país. Nuestro país estaba en pleno proceso. ¿Qué hablamos cuando decimos proceso? Escuchamos mucho decir el proceso. ¿Por qué proceso? Porque los militares habían tomado el control del país en un golpe de Estado cruel, violento, afortunadamente irrepetible, que se llamó Proceso de Reorganización Nacional. Un nombre muy, muy grande, muy estruendoso, para, bueno, lo que no fue otra cosa que una gran matanza. En el proceso, naturalmente, todo lo que tenía que ver con la actividad cultural estaba coartada, ¿no? Solamente se podía hacer alguna actividad que tuviera el permiso de las autoridades de ese momento. El rock nacional, afortunadamente, no estaba
autorizado, ¿no? ¿Por qué digo afortunadamente? Porque el rock es contestatario, el rock no podía estar del lado de tremendos dictadores. ¿Qué nos espera en los años 80? Para que se den idea cómo se vivía en Argentina. En esos años teníamos, los futboleros, como vos, como yo, teníamos una gran suerte. El país tenía cierta economía que permitía darnos algunos lujos. Muchos viajaban a Miami, como hace no mucho tiempo, sí, ¿no? Estas cosas que tienen que ver con las economías de derecha. Viajaban a Miami, era la época del DM2, todavía hoy alguno habla del DM2. El DM2 era eso, ¿no? Gente que podía viajar a Miami, argentinos que tenían un manguito más en el bolsillo, y se traían todo de A2. Recién comenzaban a salir los televisores color, esas cosas, y siempre se traían de A2. Mientras que mucha parte del pueblo estaba perseguida y hambreada, ¿no? En ese momento, con esa economía buena, por llamarlo de alguna manera, que estaba solapando un gran problema social detrás, por ejemplo, el fútbol se daba el lujo de tener en el año 81 a Maradona en Boca y a Mario Alberto Kempes en River. Teniendo en cuenta que hoy por hoy sería imposible traer una figura de ese renombre. Recordemos que Mario Alberto Kempes en el año 78 fue el goleador del Mundial, y no solo el goleador, sino el mejor jugador. Quiere decir que logró cosas que ni Maradona había logrado. Estamos en el año 80, 81, esto fue el 78, estábamos ahí nomás del Mundial 82, así que Mario Kempes, que también jugó el Mundial 82, era una gran figura, y River pudo traerlo, ¿no? Una economía que nos permitía darnos esos lujos, y por un momento nos creímos que estábamos en el primer mundo, algo que también escuchamos cada vez que hay algún gobierno de ese tipo, ¿no? En esos años, naturalmente, el rock nacional estaba totalmente perimido, no se hablaba de rock nacional, hasta que, bueno, hay una situación lamentable también. El gobierno militar estaba acorralado en todos los ámbitos, en lo social. Las madres de Plaza de Mayo ya habían comenzado a hacer su tarea, se comenzaba a respirar un aire enrarecido de que había gente que no estaba, que no se sabía dónde estaba. La economía, como ocurre siempre en estos casos, empezó a decaer, y el gobierno militar no tuvo mejor idea que tomar las Malvinas. Todos sabemos de qué se trató. Bueno, hablando puntualmente del rock, en la época de Malvinas, se produce lo siguiente. A partir de ese momento se decide que en las radios no se podía pasar música en otro idioma que no sea el español. Ahí se produce una gran apertura, pero una gran apertura ¿a qué? A la nada misma, porque el rock, por ejemplo, no estaba presente porque no había actividad. Entonces comenzaron a resurgir vieja música, y comenzaba a empezar a asomar la cabeza todo el movimiento underground que se potenció durante esos años, por supuesto, a escondidas del gobierno presente, a escondidas de los bastones, nos pegaban mucho. Yo les quiero comentar, muchachos, que muchas veces yo voy a recitales y hablan de la yuta. Muchachos, la yuta de hoy son poetas, claro. Son poetas. En los años 80 te pegaban porque sí, y en todo momento. Y vos, antes de esto, de este 82, de esta censura a la música en inglés, ¿cómo era patear el under? ¿Cómo era el under de esa época, que vas a que la yuta te pegaba en serio, que la yuta eran milicos directamente? ¿Cómo era un recital? ¿A quién ibas a ver? O contame, me quiero meter ahí, me quiero meter en esos zapatos. Bien, de lo que se trata de cuando decimos los milicos eran los milicos, eran militares realmente, y es verdad cuando dice paraban un colectivo y te metían. Yo tuve mucha suerte, yo estuve una sola vez muy cerca de que me metieran en un bondi. Hubiera sido un gran problema porque yo era muy chiquito, tenía 13 años, y el milico que me agarró me miró y me sacó. En vez de meterme dentro del colectivo, me sacó. En esa época éramos pocos los que dábamos vueltas, había muy poquitos lugares que arrancaban muy pero muy tarde, era realmente underground. Underground significa subterráneo, ¿no? Y era realmente eso, eran realmente cuevas, bares muy chiquitos, que iba siempre la misma gente, y ya comenzaba a mostrar el rock and roll esto que tiene que ver con la no discriminación. Es decir, iba toda la gente desclasada que durante el día a lo mejor no podía mostrarse, estaba ahí. Podíamos ver ropas distintas, pelos distintos, caras distintas, expresiones distintas. Y por ejemplo, el caso mío, que era muy chico, no tenía ningún problema en estar ahí, nos cuidaban, no había seguridad, obviamente, la seguridad era precisamente la que nos apaleaba. Y empezaban a surgir, por ejemplo, tenemos que hablar, si vamos a hablar de los lugares de esta especie de roposaurio, ¿no? De la prehistoria de ese rock de los 80, tenemos que hablar puntualmente de dos bares, el bar Einstein y el bar Cero, que estaban en la zona de Palermo. Bares muy pero muy chiquitos, donde nada menos uno podía ir y de pronto ver... ¿Bar Einstein dónde estaba? Estaba en Palermo, estaban los dos en Palermo. El bar Einstein es el antecesor a Cemento, era también de Chaván. Podías ir a ver, de pronto te encontrabas con la
con Luca tocando con las Hurlingham, el antecedente inmediato de Sumo. Te podías encontrar con bandas como Nylon, que después no pasó nada, con bandas como los Twist, con bandas como los Cadillac 67, que es el antecesor de los fabulosos Cadillacs, bandas como Autobús, que tampoco pasó nada, bandas como el 60, que tocaba Héctor Stark, una banda que tampoco tuvo mayor trascendencia. Todo esto fue llegando hasta los años 82, ¿no? Que fue cuando realmente se produjo esa apertura hacia un movimiento que tuvo de particular, que era un movimiento que era absolutamente original. ¿Por qué? Si vos escuchás bandas hoy, Dami, todos ustedes, amigos, escuchan bandas, van a tener una referencia. Tal banda suena como tal banda. Claro. Hoy por hoy vamos a hablar que suena parecido a Los Redondos, a Sumo, a Divididos, a Ataque, a La Renga, obviamente. A mí me pasa mucho de ir a recitales y que de pronto me digan, tal músico es lo más parecido que vi a Chizo. Entonces, en ese momento era totalmente original. Es decir, Los Redondos no se parecían a nadie, Los Abuelos de la Nada no se parecían a nadie, Sumo no se parecía a nadie, Los Violadores no se parecían a nadie. Y lo mejor de todo, ¿sabes qué era, a mí? Que podíamos ir todos a ver a todos. Hasta ese momento no había divisiones. Las divisiones las vamos a dejar para más adelante cuando se provocó una masividad que permitió que hubiera tribus y gente que vaya a ver a uno o a otro. En ese momento vos podías estar viendo un día a Celeste Carballo, por ejemplo, o a Sandra Mianovich, y al otro día ir a ver a Divididos. Divididos no existía, a Los Violadores. Sí. No estaba sectorizado, que eso pasó más en los 90. Pasó más en los 90 porque no había tanta gente. Era imposible que hubiera 500 personas viendo una banda y 500 personas viendo a otra, porque el total de la gente que iban eran 500 personas. Claro. Entonces teníamos la posibilidad de ir en pocos lugares, no es como ahora que la oferta es enorme, pocos lugares muy determinados y podíamos ver todo sin ningún tipo de inconveniente. Ese es un poquito el nacimiento de los 80. Si te parece, dejamos para más adelante. El tiempo es tirano, la verdad que me quedó corta la columna, el programa es corto. El tiempo es tirano, es casi como noticia de ayer extra. Sí. Alguien ya se le había ocurrido. Alguien ya se le había ocurrido, Altano no inventó nada, pero lo vivió el rock, lo vas a escuchar en los programas siguientes de La Coctelera. Buena presentación, Tano, va a venir Juanjo Spineddi en la telefónica en el próximo bloque, gracias, Tano. Volvemos si usted me invita y se me sigue despertando de la siesta con buenos rock and rolls. Con buenos rock and rolls, el que suena ahora es Maldita Suerte, corran la voz, ya estamos con Juanjo, dale.